Hola a todos y bienvenidos a Simplemente Estadística. En el video de hoy vamos a aprender respecto a las escalas de medición de las variables a través de un ejemplo muy interesante con el que probablemente no las volverás a olvidar. En un video anterior vimos a detalle cómo definir las escalas de medición. En este aprendimos las similitudes y diferencias de las escalas nominal, ordinal, de intervalo y de razón a través de diferentes ejemplos. Revísalo si quieres complementar tu entendimiento en este tema. Vamos a ver un interesante ejemplo que va a ayudarte a entender las escalas de medición. Se tienen un total de 6 atletas en una competencia de 100 metros planos y se miden sus tiempos de carrera con un reloj convencional dibujado en negro en la parte de abajo. Los tiempos de carrera con este reloj son destacados. Además de este, se han usado varios relojes adicionales para hacer la medición de la carrera. Algunos de estos son realmente inusuales. Aquí tenemos un reloj verde con sus tiempos correspondientes y no se ve como los tiempos reales. Sin embargo, cuando los atletas tardaron el mismo tiempo, como por ejemplo los atletas C y E, el reloj mide el mismo valor, 20. Y cuando los atletas tardan un tiempo diferente, como por ejemplo los atletas B y D, el reloj mide valores diferentes. Este reloj ha alcanzado la escala nominal. Aquí tenemos un reloj morado con sus tiempos correspondientes y no se ve como los tiempos reales. Sin embargo, cuando los atletas tardaron el mismo tiempo, como por ejemplo los atletas C y E, el reloj mide el mismo valor, 15. Y cuando los atletas tardan un tiempo diferente, como por ejemplo los atletas B y D, el reloj mide valores diferentes. Este reloj ha alcanzado la escala nominal. Lo que es más, los relojes ordenan los tiempos de llegada de los corredores. Este reloj ha alcanzado la escala ordinal. Aquí tenemos un reloj naranja con sus tiempos correspondientes y no se ve como los tiempos reales. Sin embargo, cuando los atletas tardaron el mismo tiempo, como por ejemplo los atletas C y E, el reloj mide el mismo valor, 27. Y cuando los atletas tardan un tiempo diferente, como por ejemplo los atletas B y D, el reloj mide valores diferentes. Este reloj ha alcanzado la escala nominal. Lo que es más, los relojes ordenan los tiempos de llegada de los atletas. Este reloj ha alcanzado la escala ordinal. Adicionalmente, el reloj permite comparar razones entre diferencias de los tiempos, es decir, el tiempo entre B y C es 2 segundos, dos veces el tiempo entre A y B, que es de 1 segundo. De manera equivalente se obtiene con el reloj naranja. El tiempo entre B y C es de 4 unidades, dos veces el tiempo entre A y B, que es de 2 unidades. Este reloj ha alcanzado la escala de intervalo. Aquí tenemos un reloj azul con sus tiempos correspondientes y no se ve como los tiempos reales. Sin embargo, cuando los atletas tardaron el mismo tiempo, como por ejemplo los atletas C y E, el reloj mide el mismo valor, 26. Y cuando los atletas tardan un tiempo diferente, como por ejemplo los atletas B y D, el reloj mide valores diferentes. Este reloj ha alcanzado la escala nominal. Lo que es más, los relojes ordenan los tiempos de llegada de los corredores. Este reloj ha alcanzado la escala ordinal. Adicionalmente, el reloj permite comparar razones entre diferencias de los tiempos, es decir, el tiempo entre B y C es de 2 segundos, dos veces el tiempo entre A y B, que es de 1 segundo. De manera equivalente se obtiene con el reloj azul. El tiempo entre B y C es de 4 unidades, dos veces el tiempo entre A y B, que es de 2 unidades. Este reloj ha alcanzado la escala de intervalo. Además, el reloj permite comparar razones entre tiempos. Por ejemplo, D tomó el doble de tiempo que A, y esto se refleja en los dos relojes. Esta característica se atribuye a la existencia de cero absoluto para los relojes, que denota la ausencia de tiempo de carrera, en este caso ejemplificado mediante el atleta S. Tanto el reloj negro como el azul han alcanzado la escala de razón. Note que las medidas de un reloj son el doble que las del otro. Esto implica que el reloj azul mide en medios segundos los tiempos de carrera y ambos relojes proveen la misma información. Esto mismo sucede con, por ejemplo, medidas de longitud que tanto en centímetros como en pulgadas están en escala de razón. Puedes ahora volver y revisar que los relojes verde, morado y amarillo no cumplen todas las escalas de medición. Esto seguramente afianzará el entendimiento de las escalas de medición en estadística. Este interesante video es motivado por el ejemplo del profesor James Steiger en su manuscrito El proceso fundamental de la medición del año 2004, disponible en la descripción del video.
Llegamos al final de este video. Si te gustó y quieres ver más, considera suscribirte.